Cuando la historia se escribe con candados, imagina una sala de piedra, techos altos, ventanales estrechos por donde la luz entra con torpeza. El aire es denso, no solo por el calor, sino por la tensión. Cientos de hombres vestidos con túnicas, con rostros gastados por viajes largos y discusiones interminables, se sientan uno frente al otro. Afuera, la ciudad de Nicea respira, ajena al hecho de que en ese salón se está decidiendo algo que cambiará siglos de historia. Es el año 325 después de Cristo. Pero en este momento, lo sagrado y lo político están a punto de mezclarse de forma irreversible. Durante siglos nos han contado que fue un momento de iluminación, que la verdad divina fue revelada, escrita y protegida de la confusión. Pero lo que rara vez se menciona es lo que no se dijo, lo que fue suprimido, lo que se votó no por fe, sino por presión. Este es un viaje hacia las sombras de la historia, un trayecto que no niega la espiritualidad, pero que se atreve a mirar detrás de las cortinas de la institucionalización, donde el dogma dejó de ser inspiración para convertirse en decreto. Exploraremos lo que ocurrió cuando la fe se convirtió en ley, cuando las palabras divinas comenzaron a pasar por filtros humanos, cuando el silencio fue más fuerte que la voz de cientos de evangelios olvidados. Este no es un relato contra la creencia, es una contemplación sobre lo que se pierde cuando una sola versión es proclamada como la única. Prepárate para adentrarte en los silencios de Nicea, donde las decisiones se tomaban a mano alzada y donde, en el eco de cada voto, se perdía una página del pasado. Esta es la historia del dogma sellado, los silencios oscuros del Concilio de Nicea. Capítulo 1. Donde la fe se votaba a mano alzada, la realidad siniestra del siglo IV. Imagina que estás sentado en el interior de un recinto amplio. Las paredes están recubiertas por estandartes que no celebran a un dios, sino a un emperador. Afuera, la ciudad de Nicea bulle con soldados, mercaderes y rumores. Adentro, sin embargo, la atmósfera es grave. Cerca de 300 obispos han sido convocados. Algunos llegan desde los confines del imperio, otros de provincias donde aún se practica el cristianismo en secreto. Todos han sido llamados por una razón: poner fin a las divisiones que fragmentan la naciente iglesia. Pero esa unidad que se busca no será acordada por inspiración divina. Será votada, a mano alzada. Es difícil imaginarlo hoy, pero hubo un tiempo en que el cristianismo no era una religión homogénea. Existían múltiples versiones del mensaje de Jesús, divergencias sobre su naturaleza. ¿Era Dios o era un hombre divinamente inspirado? Discusiones sobre la creación, sobre la resurrección, sobre el alma. Y en medio de todo eso, Constantino, un emperador romano no del todo cristiano. Algunos dicen que fue bautizado en su lecho de muerte, pero antes de eso supo ver algo. La fe podía unificar lo que las armas ya no podían controlar. Constantino no buscaba salvación espiritual, buscaba orden. Y así fue como convocó el primer gran concilio ecuménico. Un acto sin precedentes, una reunión de obispos para definir no solo reglas internas, sino verdades absolutas. Pero lo más inquietante es cómo se llevó a cabo. Los obispos se sentaban según jerarquías políticas, no espirituales. Algunos hablaban con voz firme, otros eran silenciados. El ambiente era tenso. Se debatía sobre conceptos abstractos con consecuencias muy concretas. La excomunión, la marginación, el olvido. El centro del debate, la naturaleza de Jesús. Un grupo afirmaba que Jesús era de la misma sustancia que Dios Padre. Otro que había sido creado por Dios y, por tanto, subordinado. No era una diferencia menor, era una grieta profunda. Una que separaba a comunidades enteras, una que podía desestabilizar al imperio. Así que Constantino decidió:
habría un decreto, una verdad oficial. Y los votos comenzaron, a mano alzada, uno a uno, bajo la mirada del emperador. Lo que se impuso fue lo que hoy se conoce como el Credo de Nicea, un texto que definía a Jesús como engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Pero ¿qué pasó con los que votaron en contra? Fueron etiquetados como herejes. Sus escritos fueron censurados, sus enseñanzas prohibidas. Algunos fueron exiliados, otros forzados a retractarse. Y así, en cuestión de días, una versión del cristianismo se convirtió en la única oficial. Las demás se hundieron en la oscuridad. Pero el método era revelador. No hubo revelación celestial, no hubo milagro, no hubo epifanía colectiva. Hubo opresión, hubo miedo, hubo cálculo. Un historiador de la época lo escribió con ironía contenida. El dogma fue sellado con tinta, pero también con silencio. Y aquí comienza el verdadero misterio. ¿Por qué tantas voces se acallaron? ¿Qué decían esos otros cristianos? ¿Por qué hubo evangelios que fueron considerados inapropiados? ¿Y qué rol jugó el poder imperial en convertir una fe en estructura? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero sus sombras se extienden hasta nuestros días. Porque lo que ocurrió en Nicea no fue solo un acuerdo teológico, fue la fusión de lo espiritual y lo político, de lo divino y lo útil. Y en ese cruce, muchas verdades posibles quedaron atrapadas bajo el peso de una única versión. En el siguiente segmento, entraremos en la historia de uno de esos hombres que se atrevió a pensar distinto, un obispo que fue escuchado, luego silenciado, y cuya influencia sobrevive en los ecos del debate teológico. Su nombre fue Arrio, y su herejía aún incomoda. Capítulo 2. El hereje del imperio. La historia oculta de Arrio. Imagina una voz que no grita pero resuena. Una voz que no busca la confrontación, pero provoca un terremoto. Una voz que no escribe contra la fe, sino desde la fe. Y aún así, termina condenada al exilio, al silencio y al olvido. Esa voz pertenecía a Arrio, un nombre que hoy se pronuncia con cautela en algunos círculos y que en su tiempo fue sinónimo de amenaza doctrinal. Pero, ¿quién fue Arrio realmente? ¿Un rebelde peligroso o un creyente que pensaba demasiado? Arrio nació en Libia, en algún momento entre el 250 y el 260 después de Cristo. Era culto, carismático y profundamente comprometido con su fe. Estudió en Antioquía, uno de los centros teológicos más importantes del cristianismo primitivo. Allí absorbió ideas, interpretaciones, matices y también dudas. Para Arrio, Dios Padre era eterno, sin principio. Jesús, en cambio, había sido creado por el Padre antes del tiempo, pero creado al fin. Era divino, sí, pero no igual, no eterno, no de la misma sustancia. Un matiz que cambiaría la historia. Su doctrina se extendió con rapidez, no porque tuviera poder militar, sino porque hablaba con claridad, porque sus ideas eran comprensibles y porque, sobre todo, tocaban una tensión real. ¿Cómo conciliar a un Dios único con la divinidad de otro ser? Arrio proponía una solución lógica, pero esa lógica chocaba con una necesidad mayor, la de unificar el pensamiento cristiano. La popularidad de Arrio creció, y con ella creció el miedo. Obispos influyentes comenzaron a atacarlo. Escribieron contra él. Lo acusaron de dividir a la Iglesia, de atentar contra el misterio de la Trinidad. Y fue entonces cuando la política se interesó. Constantino, ya en su cruzada por consolidar la Iglesia como eje de su imperio, vio en esta división una amenaza, no teológica, estratégica. Un imperio dividido por una disputa doctrinal era inestable, y lo que Arrio decía, aunque razonado, sonaba disruptivo, peligroso. En el concilio de Nicea, Arrio fue invitado, o mejor dicho, citado. Allí defendió su punto de vista, usó escrituras, apeló a la razón. No negó la divinidad de Jesús, pero la subordinó al Padre. Era una visión jerárquica, no herética, según él. Pero el ambiente no estaba dispuesto a escuchar. Los obispos más influyentes, encabezados por Atanasio,
su principal opositor. Lo señalaron como hereje. Lo acusaron de dividir a Cristo, de traicionar el misterio de la fe. Y en esa sala, como ya sabes, la fe no se discutía, se votaba. Arrio perdió. El resultado fue inmediato. Sus textos fueron condenados, su nombre denigrado, y él exiliado. Pero el exilio no mató sus ideas. Al contrario, sus seguidores, los arrianos, crecieron en número. Muchos soldados los apoyaban. E incluso algunos emperadores posteriores simpatizaron con sus creencias. Durante décadas, el cristianismo vivió una escisión profunda. En algunos lugares, el arrianismo fue oficial. En otros, perseguido. Hubo sínodos, concilios, retractaciones forzadas, restauraciones. Y Arrio murió en circunstancias extrañas. Se cuenta que, ya anciano, fue convocado a Constantinopla para reconciliarse con la Iglesia. Antes de presentarse, fue al baño. Y allí murió súbitamente. Los cronistas afirman que su cuerpo se derramó en el lugar. Una muerte tan abrupta y gráfica que muchos la vieron como castigo divino. Otros como asesinato. Pero lo más inquietante no es cómo murió, sino cómo fue olvidado. La doctrina oficial construyó una imagen de Arrio como villano, como distorsionador, como símbolo de la división. Y así, durante siglos, su figura fue reducida a una nota al pie, a una advertencia. Pero si lees con calma sus argumentos, si miras más allá del juicio impuesto, descubres a un hombre que pensaba desde la fe, que cuestionaba no para destruir, sino para entender. Un teólogo, no un agitador. Un creyente, no un enemigo. Y quizá por eso su historia es tan incómoda, porque recuerda que el pensamiento, incluso dentro de la creencia, puede volverse peligroso. Arrio no negó a Dios, no negó a Cristo, solo preguntó: ¿cómo puede ser que uno engendre a otro y sean iguales? Y esa pregunta, tan simple, construyó un incendio. Hoy, la doctrina que lo condenó sigue en pie. Pero en sus grietas, en sus zonas menos iluminadas, la sombra de Arrio aún persiste. Un susurro que dice: la verdad no siempre está donde todos apuntan, y a veces lo que llamamos herejía es solo una versión que perdió la votación. Capítulo 3. Los evangelios que no sobrevivieron. Misterios del canon perdido. Imagina que caminas por un pasillo subterráneo. Las paredes están cubiertas por polvo de siglos. El aire es seco, denso, casi inmóvil. Al fondo, un estante de barro cocido guarda una serie de rollos cuidadosamente envueltos en telas raídas. Uno de ellos lleva una inscripción apenas legible. No es Mateo, no es Marcos, no es Lucas ni Juan. Dice Evangelio de Tomás, y al leerlo, algo no encaja. Las palabras suenan familiares, pero la música es otra. Cuando hablamos de los evangelios, solemos pensar en los 4 incluidos en el Nuevo Testamento. Pero en los primeros siglos del cristianismo hubo muchos más, decenas, quizá cientos, evangelios atribuidos a discípulos conocidos y a otros olvidados, textos revelados, visiones, relatos paralelos, versiones distintas. Algunos se escribieron en griego, otros en copto, otros en arameo. Muchos de ellos circularon libremente en comunidades enteras, y sin embargo hoy no forman parte del canon. ¿Por qué? Volvamos al principio. En los 2 primeros siglos del cristianismo no existía una Biblia cristiana. Cada comunidad conservaba los textos que consideraba valiosos. Cartas de Pablo, relatos orales sobre la vida de Jesús, visiones apocalípticas, reflexiones filosóficas. No había una lista, no había una jerarquía textual, no había un libro sagrado, había multiplicidad. Y eso, al principio, no era problema, hasta que el cristianismo comenzó a crecer. Y con el crecimiento vino la necesidad de controlar la narrativa. Los líderes eclesiásticos comenzaron a debatir. ¿Cuáles textos debían leerse en las liturgias? ¿Cuáles eran inspirados? ¿Cuáles confundían más de lo que iluminaban? Fue así como lentamente se formó un canon, una lista de escritos aceptados como oficiales, autorizados, puros, y los demás fueron descartados.
no necesariamente por falsos, sino por inconvenientes. Algunos de esos textos perdidos reaparecieron siglos más tarde, ocultos en cavernas del desierto, enterrados para evitar su destrucción. Uno de los hallazgos más impactantes ocurrió en 1945, en Nag Hammadi, Egipto. Una vasija sellada contenía varios códices antiguos, entre ellos uno llamado el Evangelio de Tomás. Este texto no narra milagros, ni crucifixión, ni resurrección. Es una colección de dichos atribuidos a Jesús. Muchos coinciden con los evangelios canónicos, otros no. Algunos parecen extraños, crípticos, místicos. En uno de ellos Jesús dice: «Si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá». Una enseñanza, sin contexto, sin explicación, solo dada. Este y otros textos, como el Evangelio de Felipe, de María Magdalena o de Judas, ofrecen una visión más esotérica de la figura de Jesús. Lo presentan como guía de un camino interior, un maestro que revela secretos del alma, más que un sacrificio, una revelación. Eso inquietó a la Iglesia institucional, porque un Jesús místico no necesitaba templos, ni jerarquías, ni intermediarios. Era un Jesús peligroso para el poder. Y así, durante los siglos posteriores al Concilio de Nicea, se desarrolló una campaña sistemática para preservar unos textos y destruir otros. Bibliotecas enteras fueron quemadas, escritos copiados a mano con cuidado. Fueron considerados herejía con un solo decreto. Muchos fieles escondieron sus códices, otros los enterraron. Algunos murieron por no renunciar a ellos. Lo que sobrevive hoy es apenas un susurro de lo que fue. Pero hay más. Algunos evangelios fueron modificados, versículos añadidos, otros omitidos. Copistas humanos con intenciones humanas dieron forma a lo que millones considerarían después la palabra inalterable de Dios. Esto no es una acusación, es una constatación. El texto sagrado fue moldeado por siglos de decisiones humanas, y en cada decisión quedó fuera una posibilidad. La pregunta que flota en el aire es: ¿qué perdimos? ¿Una versión más íntima de Jesús? ¿Una visión femenina del cristianismo, como la que sugiere el Evangelio de María? ¿Un mensaje más simbólico y menos institucional? Quizás. O quizás perdimos algo aún más valioso: la capacidad de aceptar la diversidad de lo sagrado. Hoy, cuando se lee la Biblia, se la ve como cerrada, como completa, como perfecta. Pero su historia es una historia de silencios, de exclusiones, de votaciones. Y en cada evangelio perdido, en cada manuscrito enterrado, hay una pregunta que persiste. ¿Y si lo que falta era lo que más necesitábamos comprender? En el siguiente segmento iremos al núcleo del poder, a la figura de Constantino, al emperador que no solo permitió que la fe floreciera, sino que la moldeó a su conveniencia. Descubriremos cómo, tras el altar, se escondía el trono, y cómo el poder político fue el verdadero arquitecto del dogma. Capítulo 4. El poder tras el altar. Secretos imperiales y control eclesiástico. Imagina un trono de mármol, tallado con figuras de águilas, laureles y dioses antiguos. A su lado, una cruz, no de madera ni de sangre, sino de oro puro. Y detrás, un emperador, no un apóstol, no un teólogo, no un creyente fervoroso, sino un estratega. Esa imagen no es simbólica, es real, porque en el siglo IV el cristianismo pasó de ser perseguido a ser dirigido, y quien se sentó detrás del altar no fue un sacerdote, fue el César, Constantino, un nombre que aún hoy evoca ambigüedad. ¿Fue el protector de la fe? ¿El primer emperador cristiano? ¿El benefactor de la Iglesia? ¿O fue el hombre que entendió, como nadie antes, que la religión era el arma política más poderosa del imperio? En el año 313, Constantino emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. No lo declaró religión oficial, eso vendría más tarde, pero sí abrió las puertas a un cambio radical. De pronto, los cristianos dejaron de esconderse en catacumbas. Los obispos
pudieron reunirse abiertamente. Se construyeron iglesias, se imprimieron textos y, lo más importante, la Iglesia recibió privilegios fiscales, tierras y protección. Todo parecía una bendición, y lo fue, pero no sin precio, porque Constantino no solo legalizó, intervino, convocó concilios, designó obispos, exilió a quienes consideró inconvenientes, otorgó donaciones solo a quienes seguían su línea teológica, y lo más revelador, aunque no fue bautizado hasta su lecho de muerte, intervino en el debate sobre la naturaleza de Cristo y definió el dogma, no por devoción, por estabilidad. El imperio estaba fracturado. Las guerras civiles habían debilitado su estructura. Las fronteras eran cada vez más difíciles de defender. Y Constantino entendió que el cristianismo, con su mensaje de unidad, moralidad y obediencia, podía ser la columna vertebral de un nuevo orden. Pero para eso debía estar unificado. No podía haber decenas de evangelios, ni cientos de interpretaciones, ni voces discordantes. Tenía que haber un credo, una verdad, una iglesia, y la iglesia necesitaba un emperador. En los años siguientes al concilio de Nicea, Constantino construyó más iglesias que ningún emperador antes. Patrocinó la creación de copias del Nuevo Testamento. Intervino en disputas doctrinales. Designó a obispos como si fueran gobernadores. Y fundó una nueva capital, Constantinopla, una ciudad sin ídolos paganos, pero no completamente cristiana. Una ciudad diseñada para ser el nuevo centro del poder, terrenal y espiritual. La alianza estaba sellada. El altar y el trono ya no eran cosas separadas. Eran dos caras del mismo proyecto. Los obispos empezaron a comportarse como burócratas. Los líderes de la iglesia usaban ropajes imperiales. Y la doctrina se volvió ley. Negar una creencia era traición. Pensar diferente, una amenaza. El dogma dejó de ser una búsqueda. Se volvió una estructura. Y así nació lo que hoy conocemos como iglesia institucional. No como una comunidad de creyentes, sino como una organización jerárquica, con centros de poder, con reglas, con sanciones, todo con la bendición del emperador. Pero, ¿qué se perdió en esa alianza? Quizá la espontaneidad de la fe, quizá la diversidad de pensamiento, quizá la libertad de interpretación, y sobre todo, la separación entre lo sagrado y lo político. Porque cuando la cruz se colocó junto a la corona, ambas cambiaron. La corona se volvió sagrada y la cruz estratégica. Hoy, cuando se mira hacia atrás, la figura de Constantino sigue envuelta en sombras. ¿Creyente sincero o pragmático absoluto? ¿Fundador de la Iglesia imperial o primer gran manipulador de lo sagrado? Quizá ambas cosas, porque los grandes giros de la historia rara vez tienen una sola cara. Lo que sí sabemos es que, tras su muerte, la Iglesia que dejó era más poderosa que nunca. Y lo que empezó como una fe perseguida se convirtió en la institución más influyente del mundo occidental durante siglos. Pero todo comenzó cuando un emperador decidió que lo divino podía ser útil, que lo misterioso podía ser gobernado y que lo espiritual también debía obedecer. En nuestro último tramo, te invito a mirar hacia atrás con calma, a contemplar lo que se selló en silencio, lo que se perdió entre votos, lo que aún hoy, siglos después, sigue oculto en las sombras del altar, lo que el silencio aún guarda. Imagina que todo se ha apagado. La sala del concilio está vacía. Las voces se han ido. Los estandartes cuelgan en la penumbra, inmóviles. Y solo queda el eco de decisiones que sellaron el curso de siglos. Una verdad fue proclamada. Una fe fue definida. Un canon fue cerrado. Pero bajo cada afirmación quedó una sombra, una posibilidad, un silencio. Durante este tiempo has caminado entre esos silencios. Has cruzado pasillos donde la fe se votaba. Has escuchado la voz que fue llamada hereje. Has abierto códices enterrados que aún guardan enseñanzas olvidadas. Y has visto cómo el poder se vistió de obispo y el emperador colocó su firma donde antes solo había espíritu. Y todo ello no para desafiar la creencia, sino para comprender su construcción.
porque no toda verdad nace iluminada. Algunas son decididas, otras descartadas. Y en ese proceso humano, lo divino permanece, pero también se transforma. Quizá la fe no se define por lo que se impone, sino por lo que persiste, incluso cuando es silenciado. Quizá lo sagrado no está solo en los textos aceptados, sino también en las voces que susurraron lo que no se podía escribir. Quizá el misterio no está en lo que sabemos, sino en lo que elegimos no ver. Hoy, los nombres de los ganadores del concilio se enseñan en catedrales, pero los otros, los que no votaron como se esperaba, los que guardaron otros evangelios, los que creyeron distinto, también formaron parte de la historia, y su huella, tenue pero constante, sigue viva en los fragmentos rescatados del desierto, en las preguntas que no se apagan, en los ecos que no se disuelven. Lo ocurrido en Nicea no fue el final de un debate, fue el inicio de una estructura que aún sostiene templos, normas y credos, pero que también, sin querer, inspiró a generaciones a buscar más allá del dogma. Porque incluso en los muros más sólidos, la luz encuentra una rendija. Y ahora que regresamos al presente, puedes dejar que la historia repose, que los nombres antiguos se desvanezcan, que las decisiones selladas se conviertan en susurros. Lo importante no es si creemos en una doctrina, sino si entendemos su origen y si respetamos la complejidad de aquello que llamamos verdad. Las luces del pasado no siempre iluminan, a veces solo proyectan nuevas sombras, y en esas sombras es donde habitan los secretos. Gracias por haber caminado por ellas esta noche. Buenas noches, y que el misterio te acompañe sin necesidad de respuesta. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para más contenido.